En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes al evento del taller de reflexión sobre el tema de las regulaciones de relaciones público-privadas, pero quería hacer unas reflexiones primero antes de la presentación, que es la siguiente. El ejercicio que vamos a tener en el día de hoy es un ejercicio sobre reflexionar el tema de la aplicabilidad y la operatividad de las APP en el sector de agua potable y saneamiento básico. Por la mañana vamos a tener el tema de la presentación que hacía el Ministerio. Ellos tienen una función específica con el tema del reglamento de viabilización que tienen que hacer para el manejo de los proyectos de APP, como mencionó Javier Moreno. Planeación Nacional tiene que presentar el tema de lo que está haciendo con el tema del proyecto piloto sobre APPs. Alrededor de ese proyecto piloto se está desarrollando la regulación pertinente que tiene que adelantar, o los reglamentos que tiene que hacer el Ministerio, que tiene que hacer también la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el que vamos a ver. Esto apenas es un inicio. Todo lo que se escuche dentro del proceso que tenemos de consulta ciudadana, esto es un evento que forma parte de la consulta ciudadana, son bienvenidos los comentarios, las propuestas, las modificaciones que bien tengan a eso. En la segunda parte de la mañana vamos a tener las presentaciones del doctor Luis Fernando Andrade, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nos va a presentar las lecciones aprendidas de la ANI en el desarrollo de infraestructuras de las APP y con las contribuciones que podrían ser para el sector de agua potable y saneamiento básico. El doctor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, nos va a presentar la experiencia del fondo en la estructuración financiera de proyectos de APP y aspectos que debería tener el sector en cuenta de acuerdo a su experiencia en el sector de agua potable y saneamiento básico. El doctor Aries Crom, del ICF del Banco Mundial, nos va a hablar sobre experiencias que tiene el Banco Mundial en el tema de países emergentes y obviamente va a hacer sus planteamientos sobre lo que observa de la regulación que ponemos en este momento. Por la tarde se hará una reflexión, un taller reflexivo dirigido, de tal manera que en ese taller se va a tener la oportunidad de hacer los aportes sobre aplicabilidad y sobre los elementos que se consideran que son fundamentales. Ustedes van a escuchar en estas intervenciones, sobre todo en la segunda parte, elementos muy críticos para construir y poder ver la realidad que tiene el país en esto. La otra parte que quería hacer reflexiones con respecto a la importancia de la APP en el contexto macroeconómico que tiene el país en este momento. Las APP se volvió relevante hoy en Colombia. Siempre ha sido importante el tema de participación privada, sin embargo ha sido con esquemas diferentes. El decreto 1508 ha sacado un nuevo régimen de las APP, como vamos a ver. Pero en este caso, como decía el Banco de la República, como ustedes bien saben, el tema del precio del petróleo y el comportamiento de otros bienes y productos transables del país han tenido un comportamiento que han hecho que la expectativa que tenía de crecimiento del país se haya bajado a lo que se esperaba. Era superior al 4% para el 2015, ya vamos, según el dato del Banco de la República, en 2.8% el crecimiento, no obstante por estar por encima del promedio de América Latina. Para el 2016 se espera que sea el 3.7%, eso quiere decir que va a haber una presión en la cuenta corriente de nuestro país, y eso obviamente genera un impacto muy importante en el déficit fiscal que tiene Colombia. Para el 2015 estamos hablando de casi 25 billones de pesos, para el 2016 31 billones de pesos, es decir, con lo que ha pasado en estos días con el tema de la demanda, la situación de desaceleración de la China y el problema del sector minero, pues ha tenido un impacto muy importante en el país, y en esto se vuelve relevante naturalmente el caso de las APP. Y el PIB nuestro va a estar por debajo del PIB potencial. El PIB potencial está asociado con el tema de los factores de producción en pleno empleo, y eso hace que se vea claramente la desaceleración de la economía, y de esa manera necesitamos nosotros inversionistas extranjeros, necesitamos deuda privada, y de eso el gobierno nacional tiene dentro de su plan de desarrollo del 2014-2018
la meta en esos 4 años de que el 35% de las inversiones vienen del sector privado. Entonces, por esa razón se vuelve esto relevante. Sin embargo, en el último estudio que sacó la Bolsa de Valores de Colombia con respecto al tamaño del mercado de deuda interna en Colombia, hizo un estudio sobre el mercado de la deuda y la deuda privada en Colombia, y nosotros realmente somos poco profundos en esas deudas. El tamaño del mercado de deuda privada, por ejemplo en Chile, el saldo flotante con respecto al PIB es del 40%, Colombia está en el 6.6%. Hay un círculo vicioso con el tema de falta de emisiones y retiros de intermediarios que llevan a problemas de liquidez, que se deteriora la formación de precios en el mercado secundario y obviamente está afectando la confianza de inversionistas, que disminuye el interés en este tipo de activos. El Gobierno Nacional en este momento ha constituido una comisión con el sector financiero con el fin de buscar acciones que permitan dinamizar el sector financiero para este tipo de proyectos. Sin esto, pues obviamente sería muy complicado poder adelantar estos tipos de proyectos. Sé que tenemos que tener en cuenta. Los proyectos en Colombia son proyectos que varían de interés para APP. El proyecto que nos van a presentar hoy se estima, no sé si ese es el valor, 150 millones de dólares. El proyecto, por decir algo, el proyecto Canoas, por decir algo en temas de PETAR, no sé si eso va a ser por APP, parece que los cierres financieros están muy avanzados, son proyectos de 800 millones de dólares. Esto es para mostrar un poco, digamos, la importancia de las inversiones que tiene el sector. El sector es un sector que tiene un repago de largo plazo, es diferente al sector de energía, al sector de gas. Por esa razón la regulación tiene un incentivo de no ser intrusivo y ayudar a que en los contratos y en las estructuraciones realmente sea la parte que determine el poder de negociación para poder hacer que haya incentivos de la inversión privada en este tipo de proyectos. Ustedes saben que aquí el flujo de caja en los 2-3 primeros años es de inversión, se necesitan recursos de inversionistas, se necesitan acreedores en alta parte de financiación y obviamente van a recuperar estas inversiones en el tercer o cuarto año una vez se tenga la disponibilidad de la infraestructura tal como lo dice el decreto 15 de la ley 1508 del sistema. Una vez dicho eso, vamos a mencionar 4 o 5 cosas importantes que considero que vale la pena meter dentro del contexto de esta reflexión. Uno es la identificación del problema de esta regulación, las asociaciones público-privadas, para hacer un barniz muy rápido del tema de qué estamos hablando, competencias de la CAE y lo que es la resolución que se les mandó a todos ustedes para poder hacer las reflexiones que correspondan. En la identificación del problema hay varias preguntas que se han hecho, que es ¿cómo logramos fortalecer el sector de agua potable y saneamiento básico con recursos frescos del sector privado mediante alianzas público-privadas? Es una pregunta que nos llena a nosotros de cierta preocupación que hay que responder con el fin de que realmente haya incentivos para este tipo de proyectos. La segunda pregunta es ¿qué vacíos existen en la regulación actual que obstaculizan las acciones público-privadas en el sector? Esto tiene que ver con temas también de regulación financiera, tiene que ver con temas de temas institucionales, fortalecimientos institucionales que tiene el sector. ¿Qué aspectos regulatorios se requieren para que los inversionistas entren al sector? Estas son las preguntas que consideramos fundamentales. Lo que vamos a presentar ahora es una parte que de aquí nace todo un proceso para que realmente esto tenga las respuestas adecuadas y haya la inversión privada que necesitamos. ¿Quiénes son los que se afectan con esta regulación? Entidades estatales, que son los contratantes, el sector financiero, que son los mercados de capitales, inversionistas nacionales o internacionales, las empresas de servicios públicos. Aquí tiene que haber una simbiosis naturalmente con las empresas de servicios públicos, es una condición fundamental en el sector de agua potable. Lo que regulamos son precisamente a los operadores de la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado, los usuarios naturalmente que tienen que ver con el desarrollo y la explotación económica, son los que pagan las tarifas en ese sentido, y naturalmente la nación con respecto al presupuesto nacional. El objetivo de esta regulación es viabilizar el esquema de APP para incentivar la vinculación de capital privado en proyectos del sector. Ese es el fundamento de lo que estamos presentando.
Incentivar la vinculación de recursos frescos para que el sector privado en la financiación de macroproyectos para el sector, puede ser toda la prestación del servicio, es un poco complejo, puede ser plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos una cobertura del 44% de los municipios con el tema de aguas residuales, puede ser el tema de embalses multipropósitos para el tema de producción de agua, tenemos casos como el de Bucaramanga, caso de Cali hay mucho interés en estos temas. Tenemos la PETAP, la planta de tratamiento de agua potable en Colombia, de una muestra que sacó la Superintendencia de Servicios Públicos, el 72% de los operados, de las muestras que se tomaron de operadores que tenían riesgo de alto nivel de calidad riesgo de alto nivel de riesgo de calidad de agua potable. O sea, hay temas que están todavía por desarrollar. Y en los residuos sólidos tenemos temas de disposición final, estaciones de transferencia, en fin, hay unas innumerables posibilidades que se va a hacer. El caso de piloto que se va a presentar tiene que ver con un esquema completo como es la gestión y operación del sistema el caso de Santa Marta. Pero miremos un poco de dónde nace todo. Aquí vienen los elementos fundamentales que tenemos que entender claramente de lo que es la asociación público-privada. De acuerdo al 1508, es el régimen de regulación de APP. Este es un instrumento de vinculación de capital privado. Ese es el instrumento que tenemos, que se materializa en 5 cosas importantes: contrato entre una entidad estatal y una persona natural y jurídica de derecho privado para la provisión de bienes y servicios, que involucra retención y transferencia de riesgos, que este es un tema fundamental para darle tranquilidad al inversionista, o la estructuración del contrato, y mecanismos de pago que están relacionados con disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura o servicio. Son los 5 elementos que tenemos, pero para ver un poco en el tema de vinculación capital privado, sabemos que hay iniciativa pública e iniciativa privada. Cuando en el caso del sector, consideramos que va a ser básicamente iniciativa pública, porque aquí vamos a necesitar recursos públicos. Con solo tarifas, el sector por capacidad de pago necesita tener naturalmente otros recursos para poder hacer cierres financieros y de sacar proyectos que permitan ser atractivos para los inversionistas. De iniciativa privada podría ocurrir, de todas maneras en el plan de desarrollo se incluyó que recursos públicos, en el caso de iniciativa pública con recursos públicos, aumentar del 20 al 30% los recursos públicos en infraestructura. De la parte de transporte solamente se permite hasta el 20%, pero yo veo difícil que sea 100% con recursos privados. En la transferencia hay 5 cosas que son importantes que tiene en cuenta la ley 1508. El tema del patrimonio autónomo es un tema fundamental donde se va a manejar los recursos de ese vehículo especial que se forme por el sistema de Project Finance, si va a hacer ese esquema. Está el esquema de la obligación de cláusulas excepcionales. Existe la posibilidad de que si hay incumplimiento del contratista, el financiero, el financista pueda asumir el proyecto y poderlo terminar. La cláusula de terminación anticipada es una forma de poder ver si se termina anticipadamente. Tiene que aparecer una fórmula que permita, obviamente, llegar a un acuerdo para la terminación anticipada sin necesidad de tener condiciones que puedan afectar al inversionista. Y obviamente se plantea la posibilidad de meter el área de servicio exclusivo, que son temas que tienen que ver con el riesgo a la demanda, donde sea eso posible. Es decir, se determina de ser exclusivo que nadie puede entrar en ese mercado, y de esa manera, de acuerdo a la ley 142, se puede dar para el caso de APP este tipo de proyectos. La tipificación y estimación de asignación de riesgo lo elabora la entidad estatal contratante, y aquí las fuentes de pago son la explotación económica del proyecto en el caso del sector, desembolsos de dineros públicos y autorizaciones de vigencias futuras, que es, digamos, lo que legalizó el decreto 1508, es esas vigencias futuras, pero obviamente alrededor de poder remunerarse una vez se tenga la disponibilidad de la infraestructura, el cumplimiento de los niveles del servicio y de los cumplimientos de estándares de calidad. Entonces el reto de esta regulación era cómo compatibilizamos nosotros la ley 1508 con la ley 142 del régimen de los servicios públicos. Con el decreto reglamentario 1467, Planeación Nacional sacó el decreto 63 de 2015, donde incluye al sector de agua potable y saneamiento básico para hacer viable y poder incluir al sector dentro del proyecto 1508 en el tema de APP. Dio 2 elementos fundamentales. El Ministerio debe elaborar los requisitos para la presentación
viabilización y aprobación de los proyectos de APP. La reflexión de hoy le va a servir mucho al Ministerio para que ellos puedan tomar nota sobre este tipo de reflexiones que puedan ocurrir. La regulación de la CRA tiene que ver con garantizar la aplicabilidad y definir los indicadores de gestión y metas que tiene el sector. Esto obviamente está alrededor del proyecto piloto que tiene Planeación Nacional, que es con el tema de una estructuración específica, como es el caso del proyecto piloto de Santa Marta. Ahí es donde estamos calibrando la regulación con todo lo que podemos recibir también de todos los agentes económicos que estén interesados en esto. Va a ser muy importante oír los comentarios y las propuestas que nos lo pueden hacer tanto en el evento como a través de internet en nuestra página de la CRA. Siempre está abierto, eso es una obligación dentro de la transparencia y de consulta ciudadana que exige hoy las normas colombianas. Y esto obviamente esperamos que con esto se tenga la primera opción público-privada y se pueda hacer lo que se pueda afinar al respecto. Una cosa importante de todo esto es lo siguiente. El decreto 63 de Planeación Nacional rompió una barrera importante para poder incluir a los inversionistas, y fue que el inversionista privado que se presente en un proceso de APP que no ostente la condición de empresa de servicio público debe acreditar la celebración de un contrato con un prestador de servicios públicos que se compromete a operar y mantener la infraestructura por el tiempo del APP. En mi criterio esto es un giro copérnico en el sentido de una visión diferente a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Nuestros contratos eran con operadores, con constructores, con formas de pago y mecanismos y condiciones diferentes a lo que era el régimen de los servicios públicos. Esto ya entra a que el inversionista empiece en un esquema de Project Finance a manejar temas como el riesgo moral y selección adversa para que se cumpla con este tipo de proyectos las condiciones de que estos proyectos sean una realidad para poder ser remunerados una vez se tenga la disponibilidad de los proyectos. El prestador será responsable ante la Superintendencia de Servicios Públicos para la prestación del servicio con el pleno cumplimiento de la norma exigible para tal fin. Entonces, lo que vamos a mirar es qué debe cumplir el prestador en este tipo de cosas. En la competencia de la CRA es realizar el desarrollo y modificaciones regulatorias necesarias, eso nos dice el artículo 5 de la 63, para garantizar la aplicabilidad de APP y definir los indicadores de gestión y las metas de prestación de servicio. La relación de la CRA tiene el siguiente objeto y ámbito: establecer los indicadores de gestión y sus metas, así como determinar medidas regulatorias que permitan la aplicabilidad operativa de las APP en el sector. El ámbito de aplicación hacia las personas prestadoras. La ley 142 está orientada, de acuerdo al artículo 15, a las personas prestadoras de servicios públicos, alcantarillado y aseo vinculadas al esquema de APP. La naturaleza de la tarifa aquí es muy importante. La tarifa cobrada en el mercado de APP será aquella que resulte de lo que acuerden las partes en el contrato, cumpliendo los principios establecidos en el artículo 87, que forma parte del contrato. Esto es muy importante porque empieza a darle, cómo se estructuren los contratos, cómo se estructure este tipo de proyectos, se le da un poder muy grande. La comisión en esto son señales que no quiere ser intrusiva en este tipo de regulaciones y poder garantizar de cierta manera el tema de la estabilidad regulatoria en este tipo de proyectos. Obviamente que estas tarifas deben cumplir con las condiciones de la ley 142. En el caso de actividades de los servicios en el cobro pactado a los usuarios, las actividades complementarias tendrán como paso directo y deben establecerse lo que se acuerde en el artículo 40, el artículo 90, que establece que esas tarifas deben tener una parte, son en dos partes, un cargo variable en función del consumo y un cargo fijo en función de la disponibilidad del servicio. Pero aquí hay una cosa que es, digamos, fundamental en esta reforma, y es que la tarifa contractual no estará sometida a la limitación de precios como venía siendo de acuerdo a regulación de la CRA en la 151 del 2001, para los esquemas, porque se considera que la naturaleza de los esquemas no es comparable con el desarrollo que se venía haciendo. O sea, el sector financiero se vuelve fundamental en esta simbiosis con las empresas públicas, pero aquí el conseguir los recursos nos ayuda precisamente a dinamizar el sector y los debe tener antes de empezar a remunerar y poderlos invertir como inversionistas, como acreedores
para poder hacer efectivos estos proyectos y después remunerarse con los puentes que se tengan estructurados. Se tiene la posibilidad de que se puedan establecer, en el caso que se requiera, áreas de servicio exclusivo con el cumplimiento de la normativa vigente. Ese es el otro tema importante. Eso está más orientado al tema, como les decía, del sesgo a la demanda, pero en el tema de agua potable, saneamiento básico, como funciona como monopolio natural, en algunas actividades complementarias de pronto es necesario. Eso es parte de la reflexión. Cuando exista más de una persona prestadora, es importante que quede muy claro en los contratos de condiciones uniformes con los usuarios las responsabilidades frente al usuario de lo que le corresponde a cada operador. Esto es muy importante porque ahí deben vincularse las metas que quedaron contractualmente establecidas en la estructuración. El prestador sea responsable ante la Superintendencia de Servicios Públicos por la prestación de respectivos servicios, o sea, en lo que tiene que ver con la prestación del servicio, de acuerdo a las condiciones en que se estableció el contrato de APP. Con respecto a los estándares de realidad del servicio, no podrán ser inferiores, de acuerdo al artículo 6, a la normativa vigente, pero se pueden pactar estándares mucho más exigentes. Esa es una condición importante. En el caso de APP, cuando hay actividades complementarias, aquí siempre trabajamos es cuando se presta el servicio completo, cuando hay actividades complementarias como las que hablábamos, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable, en fin, esas son actividades complementarias del sistema. Cuando se acuerde la ejecución del proyecto mediante etapas funcionales, el contrato debe definir el estándar específico para esa actividad complementaria que garantice un aporte suficiente al cumplimiento de aquellos de la prestación del servicio. Si se evidencia en particular, este es un tema importante, que impida el logro de los estándares con gradualidad definida, el prestador definirá una diferente soportada por estudios técnicos y se informará a la CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos. Eso debe estar en el tema de la estructuración. Entonces aquí vemos que se permite que se cambie la gradualidad definida, pero debe ser declarada para poder llegar a las metas que tiene la regulación actual. En el caso de APP, la prestación integral de los servicios, se deberán considerar los indicadores establecidos en la autoridad vigente, que es la CRAC recién sacada de la 688. Ahí están unos indicadores que en el tema de cobertura, en el tema de continuidad, en el tema de reclamos, pueden poner otras condiciones, naturalmente, como decimos en la estructuración, mucho más exigentes. En el caso de APP para una actividad complementaria, igualmente, en el tema de niveles de servicio, lo mismo que se mencionaba en los estándares de servicio. Y eso obviamente está de acuerdo a las etapas funcionales. Si es por actividad, un contrato debe definir los indicadores específicos para hacer un seguimiento de dicha actividad, garantizando el logro de los estándares de la prestación definidos en la regulación vigente. La información de las personas prestadoras, aquí siempre hablamos de la persona prestadora. A los contratos de APP deben reportar la información de metas y estándares de servicio en forma de plazos que definan la Superintendencia de Servicios Públicos. Debemos entender esto. Aquí no es, esto no es información de los inversionistas en la superintendencia, ¿no? Eso debe quedar claro. Estos solamente son los operadores. Por esa razón, el esquema de Project Finance es muy importante, donde hay un vehículo de propósito especial, ahí está asociado todo el tema de quiénes son los inversionistas, los acreedores, si son por bonos, o sean por deuda junior, senior, o sea por deuda subordinada, por tipo mezanín. Eso depende cómo se estructure, pero naturalmente aparecen ya la distribución de riesgos con contratos de las personas que saben en construcción, con los contratos de los que saben en operación, de los proveedores, que obviamente los contratos mutuos que se puedan hacer de mutuo, que se puedan realizar, y eso obviamente hace que de esa manera se puedan asignar esos riesgos, y el que está contratado como operador es el que responde ante la Superintendencia de Servicios Públicos sin que haya intromisión en el tema del vehículo de propósito especial. Todo esto naturalmente son recursos que van siendo administrados por el tema de un patrimonio autónomo. Entonces, de esta manera entramos en un proceso de tenemos 30 días para poder, que ya se nos están acabando, para poder hacer las observaciones, los comentarios que alguien tenga. Aquí recibimos los comentarios y las observaciones para que el sector pueda realmente entrar en este desarrollo que necesitamos para este periodo que requiere el país económico, de un poquito de desaceleración, recursos privados, sean nacionales o internacionales. Muchas gracias.